Oye, Rani, en estos días voy a aprovechar que estamos hablando de que si de libro y todas las cosas. Yo quiero aprovechar porque en el podcast pasado nosotros dimos algunas experiencias paranormales y bueno, yo siento que lo mío es bien normalito, pero tú en estos días que estábamos hablando me contaste algo que te pasó leyendo, cuando estabas leyendo mi libro. Y entonces a mí me interesaría saber si tienes alguna anécdota que nos puedas compartir, porque yo siento que ese tema es algo que divide mucho a las personas, pero yo siento que hay más personas del lado de acá de nosotros que en realidad han pasado algún tipo de experiencia como esa. Entonces sí me gustaría saber si tú tienes algún tipo de experiencia, eh, o bueno, pues hablarnos un poquito más de Sí, cosas mira, como esa. fíjate que como uno dice, ¿no? En la gran búsqueda espiritual de uno. Yo pienso que todos tenemos una búsqueda espiritual. Sí. Entonces, tú vas como tanteando, ¿no? Ujú. Y vas abriendo puertas, no, esta no. Esta sí, aquí me quedo, etcétera, etcétera. Fíjate que yo pienso que todos los seres humanos, en algún momento dado, hemos tenido algún tipo de experiencia, no sé si decirle mística, Ujú. no sé si decirle paranormal, O espiritual. espiritual, etcétera, ajá, anormal, whatever. Inexplicable. Exacto, de dimensión desconocida. Pero esto sí he tenido, por ejemplo, desde que era niño, yo veía a lo que le llaman duendes. ¿Ves? Entonces, obviamente, o sea, teniendo yo como 3 años, 4, era una cosa que yo no entendía y eso me asustaba y yo lloraba mucho. Y recuerdo que me llevaban a la iglesia, ¿ves? Con el sacerdote ahí en el santuario, entonces él siempre decía lo mismo. No, que mira que son un espíritu, no sé qué. Me ponían a leer un salmo, a dormir con la Biblia abierta, cosas como esas, ¿no? Con el rosario, no sé qué. Pero fíjate que eso no, como que con el tiempo eso no resolvía. Y me acuerdo que, o sea, yo era muy niño, de la nada quedé como en un psiquiatra. Ya grande, creo que eso fue, hace un par de años atrás, yo le pregunté a mi mamá que porque a mí me llevaron a ese lugar, pues. Ella me explicó, no, Ras, lo que pasa que como siempre te llevamos allá a la iglesia por cosas que tú veías y que te asustaban, el sacerdote un día nos dijo que, oye, ¿por qué mejor no lo llevan allá? Porque a lo mejor es esquizofrénico. Y yo dije, que sí, el sacerdote se cansó, o sea, Ya no tenía más opciones. exacto, como que llévalo para allá, está loco. Bueno, la cosa es que me llevaron y... Ese diagnóstico estaba raro. Sí, pero allá me diagnosticaron que estaba bien, que yo no tenía, que no sufría de ningún tipo de enfermedad mental, afortunadamente. Y que bueno, y que realmente, bueno, aparentemente sí eran cosas que uno ve, ¿no? Mira que ahora que lo comentas, yo conté una experiencia paranormal en el primer podcast. Y acordándome, era cuando tenía 9 años. Pero igual que tú, desde los 4 o 5 que tengo memoria, que me acuerdo de esas cosas, siempre veía cuestiones. Entonces, obviamente a uno nunca le creen. Sí. Más los papás, y que bueno, esa es tu imaginación, eres muy creativo, te pasas imaginando cosas. Entonces, quería preguntarte, ¿tú crees que los niños tienen más tendencia a ver esas cosas que nosotros los adultos no podemos ver? Bueno, se dice por ahí dice que cuando no están bautizados son más vulnerables a eso. Pero yo pienso que los niños, por ser como muy inocentes a muchas cosas, a estar todavía como en una página prácticamente casi en blanco, o sea, podían ser como más vulnerables, ¿ves? Y sobre todo a cosas como del reino elemental, que son los duendes, podríamos decir las hadas, porque existen, los gnomos, todos estos espíritus de la naturaleza, que quizás por su nivel de inocencia puedan tener algún tipo de contacto o de verlos, pues. Okay. ¿Ves? Son como más vulnerables. ¿Ustedes han visto duende alguna vez? Nunca. Pero mi mamá ¿Alex? sí. ¿Ha visto algún duende alguna vez? He visto personas que se parecen a... Yo porque así digo eso. Bueno, no. Pero
fíjate que con el pasar del tiempo, bueno, yo fui creciendo y ya cuando me acuerdo que cuando yo tenía como 11 años o 12, ajá, que yo vivía en Ancón, cerca estaba la Avenida Central y estaba lo que es el Machetazo. Bueno, que hoy en día, bueno, acabo de darle publicidad, si quieres. O que Pero- nos pasen algo de Pauta, dinero. Exacto. Pero bueno, la cosa es que ellos tenían una librería que ya no existe y ahí ellos tenían una colección de libros que iba del 1 al 10, que hablaba de puros temas y que el poder de la mente, espiritismo, que si la Ouija, así, hasta el número 10. Entonces yo iba comprándolo uno por uno, ¿ves? Pero era por eso, o sea, porque, no sé, estaba como en una búsqueda espiritual y sí me di cuenta de muchas cosas, porque cuando tú te metes a esto sin saber y sin estar preparado y sin estar protegido, puedes abrir puertas que después son un poco difíciles de cerrar si no sabes, ¿ves? Si no conoces, entonces es peligroso, ¿ves? Es muy peligroso. Y yo creo que, imagínate, después con el tiempo, como al año, a mis manos llegó una Ouija, una tabla de Ouija. Yo estaba en la escuela, ya secundaria, y recuerdo que no podíamos jugar con eso, y realmente eso no es un juego. Yo no sé cómo pueden tener eso en una juguetería, porque eso en verdad no es Sí. un Pero juego. lo he visto, lo he visto. Eso es full espiritismo, full. O sea, tú te conectas, te comunicas con entidades del plano astral, porque están allí en el plano astral, que después tú abres esa puerta y después se queda así abierta sin saberlo. ¿Ves? Se queda abierta y por ahí entra y pueden invadir tu mundo y hacer contigo un montón de locuras. ¿Ves? Es ahí donde viene el problema. Ahí voy. ¿Qué puede pasar? ¿Qué te puede pasar a ti? ¿Qué puede pasar? Mira, pueden pasarte muchas cosas. Además del susto, porque empiezas a ver cosas raras. Estas entidades, ellos se alimentan de tu miedo, para empezar. Esa es como la gasolina de ellos para poder mantenerse aquí en este plano físico y seguir haciendo sus cosas. ¿Ves? Ellos hacen cosas para que tú te asustes, se alimenten de ese miedo y bueno, ¿qué pueden hacer? Si tú eres muy vulnerable, pueden llevarte a cosas que no sean como, por decir, como muy positivas, por así decirlo, ¿no? Puede afectar tu economía, tu salud, más que todo como que esas dos cosas. ¿Ves? Tus relaciones interpersonales, me También, imagino también. exactamente. Por ejemplo, estas cosas de consumo de drogas. Cada una de esas drogas es un demonio. O sea, y no quisiera mencionarlo, pero por ejemplo, la cocaína es un demonio que se llama a sí mismo. Eso es un demonio. O sea, porque cuando tú consumes este tipo de cosas, te lleva al plano astral, en donde están todas estas entidades, donde te encuentras con todos estos bichos y que cuando tú vuelves en sí, lo traes a tu mundo. Entonces es horrible.